Este motor, ¿cómo ha salido? Apache 160, 4 válvulas, repuestos, consumo de combustible. Amigos, este video ha sido publicado después de haber vendido mi motocicleta. Ya tiene nuevo dueño, pero quise hacer este video porque, digamos, es un homenaje a la motocicleta, ya que esta Apache 160, 4 válvulas es que se inició este canal de Res Motos el 3 de septiembre de 2020. Hola mi gente de YouTube, bienvenidos al canal de Res Motos. Amigos, este video no me interesa si tiene vistas hartas o poquitas, simplemente quiero dejar esto como recuerdo de esta hermosa motocicleta, de esta buena máquina que me acompañó durante todo ese trayecto en mi vida, prácticamente 5 años, una moto con 54.000 kilómetros. Les voy a comentar todo lo que me ha pasado con esa motocicleta, lo bueno y lo malo. Muchos se preguntarán, bueno, Res Motos, ¿y usted qué moto compró o qué? Amigos, el video será el próximo que lance después de este, si Dios quiere, y se darán cuenta. Tenía dos opciones, que era la XR 190 L2.0 y la V-Strom 160 de Suzuki, pero bueno, eso queda para el próximo video. Amigos, ¿qué me ha gustado y no me ha gustado esta motocicleta? Empecemos por cosas sencillitas. Comenzando por su iluminación en la parte del faro. Me gustó que esto nunca se puso amarillento, no se puso pálido como en otras motos, aunque también depende del cuidado del dueño. La iluminación sí es muy suave, al ser así, digamos, convencional. Acá tenemos una luz de posición, son en forma de colmillitos, son en LED y nunca me molestaron. En la parte de su stop tampoco me molestó, nunca se fundió, nunca se dañó, me pareció también muy bueno. En cuanto a las direccionales, solamente se me quemó un bombillito una vez. Algo que me gustó fue el tablero, es un tablero digital. Tampoco se puso amarillo, este cosito acá pues nunca se me llegó a partir ni nada. Me pareció muy bueno, de buena calidad. Mire que no sé, lo veo muy bien conservadito durante estos 5 años. La información muy completa. Y algo que me gustó mucho, el nivel de combustible de este medidor es exactico, es un relojito. Cuando llega a las 2 rayitas pide inmediatamente la reserva. Es una moto carburada, pero me parece un relojito ese nivel de combustible. Nunca me ha molestado, la información siempre ha sido muy completa. Acá tenemos la hora, el kilometraje de la motocicleta, un trip 1 para consumo de combustible, otras cositas o para saber cuánto me gasta un punto A a un punto B. Esta es la máxima velocidad registrada en esta motocicleta, 137 kilómetros por hora. Eso sí, por acá como casi a las 11.000 revoluciones, ¿no? Esta moto la compré en noviembre y cuando eso el ABS era muy poco conocido, nomás en las motos grandes, y esta moto llegó con un testigo de ABS. Me pareció muy curioso. No lo tiene, pero sí tiene el testigo. En cuanto a su comodidad, digamos que está bien. No es una moto, digamos, Adventure, tipo Touring, porque no queda como tirado hacia adelante. Entonces ya con mucho tiempo usted viajando, pues de pronto se cansa un poquitico de acá. Es normal en una moto de estas que es una Naked. Pero digamos que bien, normalito. Una moto que es un poquito pesada, no se puede negar. Pesa como 145 kilos, pero en seco. Y es normal en motos de marcas indias. Por ejemplo, Hero son motos pesadas. Bajaj ni que se diga, y también las Apache son pesaditas. El rango de giro de estas motos sí es muy cortitico, me ha parecido a mí, porque cuando uno va a girar así, si usted no pone mucho cuidado, de pronto le es así, se topetea y vas para el suelo, pero ya es cuestión de costumbre. El asiento nunca le he cambiado así la espuma o colocado gel, digamos que normal. De pronto si a las 3 horas ya uno como que por aquí uno le cansa un poquito, pero digamos que nunca viene necesidad de cambiarlo por algo que le diera mejor comodidad a la hora de viajar, pero no sé, ahí está. No es incómodo, pero tampoco el más cómodo de todos, ¿no? Otra cosa que me gustó, bobadas, detallitos, es el claxon. Eso suena durísimo, parece un vehículo, parece un carro, porque tiene 2 bocinas ahí junto o en la parte de acá de las aletas de la moto. Pero suena durísimo esa moto cuando uno lo oprime el claxon. Esta moto cuando la compré, la vendía la KT. Esta moto la compré de pura fe. Era tanta mi ignorancia que yo pensaba que era una moto china y que KT las fabricaba y entonces vendía TBS. En ese entonces, ¿no? Pero digamos que es totalmente diferente la situación. Y esta moto, o digamos que KT siempre le coloca cositas a las motos, le coloca accesorios. Esta moto fue entregada originalmente y quedó así, con esto, amigos, con un protector en el caliper
También con estas defensas de la marca Fire Parts, el protector del radiador contramarcado TBS. Otra cosita que todavía lo tiene, que nunca se lo quité en estos 5 años, es este protector de la palanca de cambios, que igualmente se lo colocó AKT. Y acá dice, muchachos, AKT. Y esto, un puerto USB. La moto venía con eso. La verdad, sí funciona, pero nunca lo utilicé. Inclusive la placa, vea, con protector y contramarcado por AKT. En cuanto a caídas con la motocicleta, muchachos, gracias a mi Dios, ningún accidente, ni con otras motos, ni con terceros durante estos 5 años o 53.000 kilómetros. Caídas fueron como 2 o 3, que me fui de lado porque me ganaba la altura bajando una vez un andén, que me fui así, me cogió ventaja, no fui capaz, fue como 3 veces. Una bajando un andén, otra por allá que también quedé como colgado en una bajada, pero fueron así de ladito. Por eso es que se ve esa parte acá que está comida un poquitico, pero digamos que contra alguna cosa o alguien o que me fue así resbalado, con esta moto, gracias a Dios, no. Eso sí, siempre la exigí mucho al principio porque esta moto, la pusimos a correr. La gente que conoce mi canal desde el comienzo, la pusimos a correr contra la Pulsar NS 160, así que menos puedo con esta moto. También contra una Benelli TNT 150, menos. La única moto que le dio guerra a esta motocicleta, pero yo diría que ganó esa moto, fue la CB 160F. Eso fue así. Una cosa de locos esas dos motos. Esa moto corre mucho, esa CB de Honda, la 160F. No, ya me acordé. Ahí me acordó mi hija que yo sí le pegué otra moto, pero fue una bobada, muchachos. Eso fue en Santa Rosa. Yo bajé la moto en la mano de un andén, no sé por qué hice esa vaina, y me cogió ventaja hacia allá, y cayó encima de una Bigwis. Con este contrapeso que está acá, le di a esa Bigwis y esa tapa se la paso de lado a lado. Y ahí se me fueron como casi 300.000 pesos, porque un repuesto, pues, en Yamaha la tapa tenía un precio, las calcomanías tenía otro precio y bien costoso, juego completo. Y aparte de eso había que mandarla a pintar. Entonces, fue madre, me acordó la niña con ese tema. Bien amor por ese detalle de esa moto con esa Bigwis, fue lo único. En cuanto a las llantas, dejé que se acabara completamente las de fábrica y después las cambié. Ahora tiene una Michelin adelante y atrás una Dunlop. Así se lleva esta moto, o con estas llantas se la lleva el nuevo dueño. En cuanto a su combustible, a esta moto le caben 12 litros o 3.17 galones. Cuando la compré en la AKT, en la calle 19 de la ciudad de Pereira, por cierto no me dejan grabar ahí, nada de esa vuelta de extra ni relación de compresión, nada. Y a esta moto solo le eché corriente desde un comienzo hasta que la vendí. Siempre fue con corriente y la moto nunca me molestó para nada. Su autonomía está más o menos por unos 120 a 125 por galón en promedio. Ya saben que eso es muy complejo, hay muchas variables, pero digamos que ahí está para su peso y por su cilindrada, digamos que está ahí. Ni muy económica, ni tampoco muy gastona, pues que digamos. En cuanto a repuestos, ¿se consiguen? ¿No se consiguen? Hay que esperar mucho. Amigos, hablo a modo personal. En mi caso, ex dueño de esta motocicleta, los repuestos que la moto me llegó a pedir, lo máximo que esperé fue de un día para otro. De igual de esta moto no me pidió nada complicado, nada, digamos, nada extraordinario. Prácticamente todo fue de consumo. Lo único que eran por acá los empaques de la tapa cilindro, que en 2 veces los cambié. Tenía una fuguita de aceite en la parte superior, pero no más. Y eso es bien barato. Del resto, pastillas, kit de arrastre, la batería se la cambié por una batería seca. El filtro del aire me parece muy barato. Esa motocicleta vale como casi 30.000 pesos. No me parece costoso. Del resto, nada más, muchachos. Ah, sí, ya sé. ¿Qué fue lo más costoso? Es esto acá, muchachos. Fue la tapa de combustible. Esta tapa, muchachos, se me dañó. La cambié no hace mucho con un costo de más o menos, fueron de 280.000 pesos que me costó la tapa. Sí me pareció un poquito carita comparada a otras motos, pero está disponible. Digamos que pensé que me iba a demorar conseguir esa tapa, pero no. Donde la pregunté, ahí la tenía. Pague, tenga su tapa. Digamos que fue lo único así como más costoso o lo más caro que le cambié fue esto a la motocicleta. En cuanto a las suspensiones, esta moto digamos que son rígidas, pero es una moto muy estable para curvear. El que tenga una Apache 160
4 válvulas o 200, estas motos para curvear están solas. El que diga lo contrario es porque de pronto algo le pasó, pero estas motos son muy buenas para usted curvear. Es el ADN de estas Apache, son muy buenas para tomar curvas, son motos que responden muy bueno, jalan bueno. Esta moto atrás tiene una suspensión que es ajustable en precarga, se ajusta desde por acá arriba, desde la parte superior, no desde la parte inferior como otras motos, sino desde la parte superior, pero yo nunca la precarga, nunca se la modifiqué, está estándar. En cuanto a fallas de la motocicleta, así no. Lo único fue que cuando la moto me la entregaron estaba sobre revolucionada, casi como a las 3000 revoluciones. Eso ahí se cuadró y la moto era muy dura para prender, pero desde que la llevé nuevamente a la garantía o por esa situación, digamos como al segundo o tercer día, la moto desde ese momento jamás volvió a molestar y la moto prende muy bien en las mañanas donde yo vivo, acá en Pereira. Es más, el Ahogado Shock que está por acá, creo que está por este lado, nunca lo llegué a utilizar para nada después de eso, ¿no? Algo que me pareció muy harto, igual lo dejé así, es la pata de esta moto. Es demasiado cortica, pero muy cortica. Queda la moto demasiado acostada. Y como la moto le tenía yo maletero, le tenía una cosa por acá, una base, pues si usted pronto la parquea mal, le hace una medio fuercita, pues la moto, ¡pum!, para el suelo. Ahora pasemos al motor de esta Apache. Por si de pronto a alguien le interesa, tengo 43 videos con este del Apache 160 4 válvulas, o sea, de esta motocicleta, por si de pronto a alguien le interesa. Esta moto me costó 6 millones de pesos sin papeles en esa época, digamos, pues no estaba tan costosa que digamos. Ahora sí, amigos, ¿qué me gusta este motor, muchachos? Vea, lo primero, esto acá, amigos, me parece una pintura muy fina. Mira la tapa del motor. Venimos acá a la parte del cilindro. Me pareció muy fina la pintura de este motor. Me gustó muchísimo. Este es un motor de 162 centímetros cúbicos, enfriada por aire y aceite, alimentada por carburador, 4 válvulas, una caja de 5 velocidades, una potencia de 16.2 caballos y un torque de 14.7 Nm. Lo recuerdo todavía muy bien. Esta moto después de las 7000 revoluciones, anda rico, sabroso. La moto como que dice, venga, pida. Y como es carburada y no tiene como un corte específico, porque la moto puede llegar casi a las 11.500 revoluciones, cosa que no es nada bueno para la moto o el motor. Responde bueno, jala bueno, nunca me ha molestado para nada. El motor está entero. Acá las juntas se nota que no ha sido un motor destapado, muy bueno, muy brioso. La moto de buena fuerza, corre sabroso, se siente la fuerza o la potencia de esta motocicleta, porque ¿para qué? Corre rico, corre sabroso esta 160 4 válvulas. En cuanto a su aceite, eso fue un lío. ¿Por qué? Cuando la compré en la KT, recomendaban 5W40. Ave María. Ya con el tiempo fue un proceso, un camello conseguir ese aceite de la marca Castrol. Actualmente le estoy echando 10W40 desde hace un tiempo. Le estoy echando aceite full sintético. Me ha parecido un buen motor, excelente máquina, anda bueno, sabroso, pero digamos que es una motocicleta, es un artículo, es un producto que uno le coge cariño por las experiencias vividas con una máquina de estas, por tantas historias, cosas, lugares que uno vive con una motocicleta. Digamos que ya cumplió más que su ciclo, porque hay gente que compra motos cada 2 años o cada año, pues en este caso mío fueron casi 5 años. Si la moto hubiera salido mala, créanme, muchachos, que ya la habría vendido hace mucho tiempo o hace rato, porque una moto que ustedes saque plata cada rato no vale la pena, y para este caso no fue así. Me salió una moto muy buena. ¿Para qué? ¿Contento? O estaba contento con ella, pero todo evoluciona, hay que cambiar. Bienvenida a otra motocicleta, y el que se lleva una buena máquina, se lleva un motor muy bueno, muy buen motor probado, que no da problemas. Ya depende del dueño que la cuide. Y con esto, muchachos, hay que ser siempre muy juiciosos con el cambio de aceite, y un buen aceite sin importar la motocicleta. Amigos, like, comenten, compartan. Adiós, Apache 164 válvulas. Me acompañaste por todo este viaje. Voy a llorar. Tira, no, ¿para qué? Buena máquina. Chao, amigos.